Buenas noches, hermanos y hermanas. Un gusto una vez más compartir con ustedes por este medio, esperando que pues ya después de un día más de ocupaciones, de tareas, de trabajo, estudio, pues ya en este momento puedan disponerse pues a compartir este tiempo que realizamos este estudio bíblico. Bueno, si nos ven en otro momento, pues también un cordial saludo para cada uno de ustedes. El día de ayer estuvimos pues analizando, introduciendo, digamos, el versículo 2 de Primera de Pedro 4. En cuanto al tema del pecado, podríamos titularlo como eh, la relación actual del pecador, bueno, más bien del ex pecador, de los redimidos, de los salvos, de los hijos de Dios, su relación actual con el pecado. Hablábamos ayer de que, pues bueno, la realidad es que hay un anhelo en nosotros de vivir conforme a la voluntad de Dios, tomando las palabras que dice el versículo 2, pero todavía hay hábitos de pecado en nosotros, hábitos de pensamiento, hábitos de comportamiento que en algún momento afloran. Con el tiempo, conforme el Espíritu va haciendo la obra, pues cada vez es menor y hay una mayor transformación, pero sí es, por supuesto, indispensable, hablábamos de que es indispensable saber de que esto pues no ocurre así como por casualidad ni como un accidente, sino que es algo que el espíritu va trabajando en la medida en que nosotros pues nos dedicamos a ello, ¿verdad? Tomando las palabras de Pablo ahí, si no mal recuerdo, en Filipenses 2:12, cuando dice que ocúpense en su salvación. El Espíritu pone en nosotros el querer y el hacer, pero nosotros también hemos de dedicarnos de lleno a lo que Él está haciendo. Y esa es la forma en la cual entonces, conforme va pasando la vida, que es un proceso de toda la vida, pues el pecado va siendo cada vez menos parte habitual de nosotros y en cambio se va haciendo un hábito en la voluntad de Dios, vivir pues siempre considerándole a Él en todo, en decisiones, en conducta, en en el trato los unos con los otros, en fin. Entonces ayer pues estábamos hablando de estos detalles. Em, Voy a retomar algunas ideas de este comentario para complementar. En primer lugar, lo que les decía ayer, vean que hablábamos de que si vamos a dejar un hábito hay que sustituirlo por otro. Y aquí específicamente eh, Pedro lo dice, ¿verdad? En el versículo 2, no vivir conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Uno es opuesto al otro, porque el pecado en esencia es ir en contra de la voluntad de Dios. El pecado entonces es, por eso es que es importante ver el pecado en la dimensión que corresponde, porque en esencia es el pecado el responsable por el cual nosotros seamos considerados enemigos de Dios, a no ser que ya hayamos sido reconciliados por medio de Jesús. Pero mientras no sea así, todo ser humano está bajo la ira de Dios, como dice Pablo ahí en Romanos 1:18 en adelante. El pecado es el que ha distorsionado absolutamente todo. El pecado es la causa de la violencia, la maldad, la corrupción, las enfermedades, los problemas del día a día, las dificultades, las carencias, desequilibrio, no solo en la humanidad, sino incluso en la misma creación. El pecado es la razón de ello. ¿Por qué? Porque el pecado inherentemente implica oposición a Dios, desobediencia a Dios y respeto y desconsideración de quién es Dios.
Y como nosotros como humanidad, pues, estamos sumidos en el pecado desde que los primeros seres humanos pecaron, entonces nos era imposible romper con esa realidad. Así que el pecado en esencia es eso, ¿verdad? Y por eso debemos verlo en esa gravedad. Si tomamos el pecado como desobediencia, digamos, sí, desobediencia a la voluntad de Dios, o sea, oposición a la voluntad de Dios, entonces lo que significa hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él dice, lo que Él nos pide, lo que Él nos manda, pero también sabiendo que si Él lo pide o si Él lo exige, no es porque sea un beneficio para Él, es porque más bien hacer la voluntad de Dios implica volver, por decirlo así, al estado original que Él pretendía para nosotros. O sea, poniéndolo de esta manera, obedecer a Dios, buscar agradarle, anhelar y dedicarnos a querer ser a la imagen de Jesús, no es un mero capricho de Dios, no es una ganancia para Él. Más bien es la forma en la cual nosotros podemos ser lo que Él siempre quiso que fuéramos, vivir como Él siempre quiso que viviéramos y pues disfrutar de la vida en general. O sea, es como volver allá al huerto del Edén antes de que Adán y Eva pecaran. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay muchas formas en que la Biblia la responde. Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios tiene que ver también con nuestra transformación a la imagen de Cristo, como dice Pablo en Romanos 8:29, que Él quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Y digamos que en general, la voluntad de Dios es que nosotros de verdad seamos plenamente lo que Él siempre quiso que fuéramos. Y lo que Él siempre quiso que fuéramos es lo mejor que jamás nos podría pasar. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a esto de las dos alternativas, pues lo encontramos mucho en la escritura, de seguir la voluntad de Dios o de seguir la voluntad de los hombres. Por ejemplo, ahí dice Mateo 7:24 al 27, ¿no? Que creo que lo hemos leído bastante, que Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, porque aunque desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra la casa, no cae, está fundada sobre la roca. Pero el que no hace, el que le oye y no hace lo que él dice, o sea, desobediencia, o sea, vivir en pecado, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, dieron con ímpetu contra la casa y fue grande su ruina. Entonces, si lo vemos aquí, resulta que no se trata de que nosotros pues busquemos ser santos y nos apartemos del pecado solo porque esto es bueno y esto es malo. Es una respuesta muy simple, muy sencilla. Más bien, estamos hablando de obedecer a Dios implica estabilidad, satisfacción, plenitud, realización, que creo que no hay ser humano que no desee ello, de ello. Por el otro lado, vivir para el pecado implica ruina, fracaso, decepción, frustración y un montón más de verbos que podríamos ahí, sustantivos, adjetivos, todo lo que quieran ponerle eh, a lo que significa el pecado. Entonces no es que porque para que Dios no se enoje, no. Lo que vamos descubriendo, nos damos cuenta es que en realidad es porque el pecado es inherentemente destructivo, enfermizo, insatisfactorio y no conduce absolutamente a nada que nos convenga. Entonces, verlo desde ese sentido, pues ya el hecho de obedecer a Dios no es como para cumplirle a Él, no. Es que es lo que nos conviene, es lo que necesitamos nosotros. Bueno, el mismo Pablo hace eco de este tema.
en sus palabras cuando él dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una vez más, vean que aquí se ponen dos platos. Dejar, eh, no conformarse a este siglo, otra forma de decir, no vivir conforme a los deseos terrenales, otra forma de decir, no construyan sobre la arena, sino más bien, dice la renovación del entendimiento, obedecer a Dios, o sea, construir sobre la roca, vivir conforme a la voluntad de Dios. Siempre van de la mano, siempre es uno y a la misma vez el otro, en el sentido de dejar de hacer y hacer lo que sí corresponde. También dice aquí en este comentario un poco de lo que hablábamos el día de ayer. La esperanza de los creyentes es dejar de pecar algún día en el cielo. Esa es la meta definitiva, ¿verdad? Si fuera posible lograrlo estando aquí, ¿verdad? Creo que todos nosotros estaríamos muy felices de que pudiéramos dejar de pecar desde ahora. Pero también hay que ser realistas que, pues, en primer lugar, dependerá mucho de qué tanto realmente, pues, nosotros nos dediquemos a colaborar con la obra del Espíritu, qué tanto le permitamos a Él trabajar, porque hasta eso, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice que no apaguéis al Espíritu, que no lo contristemos. Y eso lo hacemos cuando no colaboramos con Él. O sea que ni apoyamos, más bien estorbamos, digamos, a la obra que Él está realizando. Entonces, por eso es que es un proceso que llevará toda la vida. Y si realmente es un anhelo, pues vamos a estar a buscar empaparnos de ello todo lo posible, estar involucrados en ello todo lo posible. Y así, pues cuando lleguemos allá, al otro lado de la muerte o al otro lado del regreso de Jesús, pues entonces viviremos la plenitud de lo que ahora sí va a ser una realidad. Por mientras eso ocurre, entonces, mientras llegamos a ese lado, ¿qué nos corresponde? Pues dice Pedro, volviendo ya como tal a Pedro, no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Entonces, vivir conforme a la carne es, creo que lo tenemos muy claro, ¿verdad? Es dejarse llevar por los deseos. Quizás la forma en la que típicamente se resume esto es, sobre todo basándose en Juan, en la primera carta de Juan, cuando él habla, ¿verdad? De que no, Dios es luz y no hay pecado en él. También dice que no pequemos, pero si pecamos tenemos abogado para con Dios, a Jesús. Entonces, una cosa es vivir practicando el pecado de forma deliberada como un incrédulo, según lo que describe el versículo 3 que lo veremos después. Eso creo que queda claro que ninguno de nosotros, bueno, por lo menos cada uno según su conciencia ante Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros pues vive practicando el pecado de esa manera, o sea, vive en un estilo de vida pecaminoso. Una cosa es el estilo de vida, vivir de total y completamente como regla con el pecado, y otra cosa es tener hábitos de pecado, momentos de pecado, momentos de debilidad a causa pues de diversos factores, tanto nuestra propia debilidad, nuestra propia propensión, así como pues el entorno en el que vivimos, que por supuesto, como dice el mismo Pedro, al final de esta carta de primera de Pedro, el Satanás anda siempre como un león rugiente buscando la manera de hundirnos de nuevo al pecado. Importante eso, ¿verdad? De que si no hubiera posibilidad alguna de que nosotros pues cediéramos al pecado y echáramos y diéramos por menos la salvación que hemos recibido, entonces, que Satanás no estaría perdiendo el tiempo, ¿verdad? Tentándonos, poniendo pruebas y tentaciones en el camino. Entonces, valga el momento para mencionar eso.
Las concupiscencias, la palabra que Pedro utiliza ahí para concupiscencias, es una palabra que significa un anhelo apasionado. En sí, la concupiscencia como tal, digamos que la traducción literal no necesariamente implica algo pecaminoso, pero en la mayoría de los contextos en que se utiliza esa palabra, que en el griego es epitumia, en la mayoría de los contextos tiene que ver con malos deseos. Pero la esencia de esta palabra es un anhelo apasionado. Y es que son justamente los anhelos apasionados los que nos llevan a pecar. Ojo, no porque sean anhelos, sino porque cuando ese anhelo apasionado se fija o está fijado mentalmente en algo pecaminoso, se vuelve en algo muy poderoso. Por poner un ejemplo, veamos con el tema del licor. Eh, Posiblemente hay muchos creyentes que no tengan ningún problema con el licor. Posiblemente ellos, para ellos, no es un anhelo apasionado. Es un anhelo, un deseo o un gusto incluso, pero es algo que perfectamente pueden obviar. O sea, pueden o no hacerlo, pero su conciencia no les acusa, o sea, no es algo que les domine. En cambio, y aquí estoy haciendo un poco de eco de lo que enseña Pablo ahí en Romanos 14 en cuanto a la conciencia débil y la conciencia fuerte. En cambio, habrá hermanos, sobre todo cuando hay un trasfondo, sea familiar, incluso personal, con el tema del licor, que el solo pensar en la bebida inmediatamente actúa como un anhelo apasionado. Entonces, no es que en sí sea el licor el problema, sino es como automáticamente se fija en la persona como un anhelo apasionado y por eso se vuelve algo que a la persona le parece irresistible y no necesariamente que no lo pueda resistir, es que es tan intenso ese deseo en su mente que se vuelve muy complicado de manejar. Entonces, por eso es que Pablo dice, para el que en su conciencia le acusa, pues entonces no tiene por qué hacerlo. O sea, si para usted es un anhelo apasionado, si es una concupiscencia, entonces no juegue con ello. Por supuesto que eso implica tener un conocimiento propio, ¿verdad? Por eso es tan indispensable, pues, el conocernos nosotros, conocer nuestras debilidades, conocer por medio de la escritura en qué es lo que puede ser un punto débil. Y como el mismo Santiago dice, ¿verdad? Huid de la fornicación, porque generalmente cuando se trata de un deseo apasionado, un anhelo apasionado en el tema sexual, es quizás de los que más común es que se convierte en un anhelo apasionado. No es solo un deseo común, sino que es un anhelo. Por eso es que José huyó, porque incluso el texto dice que era muy atractiva la esposa de Potifar. Y nos dice el texto, o sea, nosotros entendemos que José no es que fuera alguien libertino y alguien pues desenfrenado. Aún él, queriendo glorificar a Dios y fijada su mente en agradarle a él, hacer su voluntad, sabía muy bien que eso perfectamente podía pasar a ser un anhelo apasionado, una concupiscencia. Y entonces, ¿qué es lo que hizo José? Huyó, porque se conocía, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el punto de siempre también como parte de nuestro compartir con el Señor, lo que conversamos con Él en oración, siempre también pues hablar con Él y pedirle que nos muestre efectivamente dónde están esos anhelos normales que se pueden convertir muy fácilmente en anhelos apasionados. ¿Qué es lo que hacen los hombres en general, los inconversos? Bueno, si un deseo apasionado se les viene, los satisfacen, es lo típico. Pero como ya nosotros, aparte de que no pertenecemos a este mundo, también nosotros ya en nosotros el pecado no domina, entonces tenemos que hacernos a la idea de que ningún anhelo apasionado es algo que hay que ceder automáticamente. Por supuesto, hay algunos anhelos, como decía, que es cuando tomaba el ejemplo de la bebida,
Hay algunos anhelos algunas concupiscencias que son muy fuertes a pesar de llevar años dentro de la iglesia, dentro del tiempo de fe, porque de ahí hay mucho también que tanto se fijó eso, ¿verdad? Si antes de Cristo uno vivía muy entregado a los deseos sexuales, a las adicciones, a el materialismo, pues ya de por sí hay algo que hay que trabajar mucho, ¿verdad? Por un lado, no dejarse llevar por los deseos de los hombres, las concupiscencias de los hombres, y por el otro, dedicarnos a la colaboración con el Espíritu, para que progresivamente esos anhelos apasionados ya dejen de tener ese poder y entonces ya la tentación pierde poder porque ya en nosotros no tiene el atractivo que tuvo en un momento. Pero como digo, eso es parte del proceso en que el Espíritu va a ir transformando. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. Ya hablamos de concupiscencias. Después, otras ideas por aquí. Leo textual, dice, el apóstol insta a los creyentes a rehuir del pecado, no vivir ya impulsados por los deseos humanos que están arraigados en la carne no redimida. Esto es lo que caracteriza el estado no regenerado de las personas y la vida en este mundo. Diciéndolo de otra manera, estamos llamados a vivir acorde a lo que ya somos, vivir acorde a la realidad a los que pertenecemos, ¿verdad? Ya nosotros hemos sido redimidos, implica que ya los deseos pecaminosos no tienen el poder que tendrían si no estuviéramos en Cristo, siempre también recordándonos que nosotros somos morada del Espíritu Santo y por consecuencia el Espíritu es el que tiene poder y soberanía en nosotros, no los deseos pecaminosos, no los deseos carnales. Entonces, hacernos a la idea de que el pecado no es todopoderoso sobre nosotros. Al pensar en ello, más bien estaríamos diciendo que no es suficiente, ¿verdad? Y por supuesto que también ese hecho de apropiarnos de lo que ya somos y lo que ya hemos recibido es una tarea diaria, porque diariamente más bien el mundo y toda esta esfera del pecado quiere que nosotros creamos lo contrario, quiere que nosotros creamos que nuestra identidad depende de este mundo y que nosotros, aun cuando estemos en Cristo, pues sigamos atados al pecado como que si eso fuera nuestra completa realidad. Otro texto que aporta esta idea, lo leímos la vez anterior, vamos a mencionarlo nada más en Romanos 6 del 8 al 12. Dice Romanos 6 del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ven, prácticamente está diciendo lo mismo que estamos mencionando aquí de las palabras de Pedro. Ahora continuando, porque el versículo 3 pues sigue aquí mismo. Dice el versículo 3. Voy a compartirles de nuevo aquí la pantalla eh, para guiarnos juntos en la lectura del texto. Entonces dice Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí?
que lo que mencionaba ayer, uno perfectamente puede estar ya en Cristo, puede haberlo aceptado como Salvador, pero no significa que no exista la posibilidad de que uno quiera seguir viviendo en esa vida. O tal vez no quiera, sino que todavía tenga momentos de debilidad. A destacar aquí es que Pedro menciona agradar a los gentiles, agradar a los inconversos. Porque si lo vemos bien, en realidad, cuando uno está fuera de Cristo, incluso el pecado uno lo empieza a practicar por lo que aprende en su entorno, ¿verdad? Por eso es tan fundamental toda la base de fe que los padres le puedan dar a sus hijos desde pequeños, porque cuando empiecen a ser expuestos a este sistema de pecado en el que domina el mundo, van a pensar que eso de vivir como todo el mundo lo hace es lo normal, ¿verdad? Porque, bueno, como el dicho ese famoso, cuando la mamá le dice al hijo, ¿y qué? Si su amigo se tira en un puente, usted lo va a hacer también. Aunque sea algo, pues, jocoso, digamos, pero la base es esa, de que siempre la tendencia ya, cuando cada persona, cuando todo ser humano empieza a tomar conciencia de que puede actuar por su cuenta, que puede tomar decisiones por sí mismo, de inmediatamente mira hacia afuera, inmediatamente mira lo que al hacer eso le dé un sentido de pertenencia, de aceptación y aprobación de su entorno. Por eso es que el entorno de la escuela y el colegio son los lugares donde los niños y los adolescentes aprenden hábitos, porque es el primer lugar fuera de su casa en el que están buscando sentirse tomados en cuenta, apreciados, distinguidos. Pero ¿qué está diciendo Pedro aquí? Que cuando estamos en Cristo no necesitamos eso. No necesitamos tratar de caerle bien a los demás, agradarle a los demás. No necesitamos hacer esas cosas, no necesitamos pues tratar de encajar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un lugar en el que encajamos, ya tenemos un lugar al que pertenecemos, ya tenemos un lugar en el que somos aceptados, valorados, amados, y todo eso sin el más mínimo mérito de parte nuestra, únicamente por gracia y amor. ¿Y ese lugar cuál es? El reino de los cielos. Entonces, en otras palabras, Pedro nos dice aquí, ya ustedes no necesitan eso. Ustedes no necesitan dejarse llevar igual como lo hacen todos los demás, para que los reconozcan, los validen, los distingan. Ya basta de eso. No es necesario. Importante vean que Pedro no dice, vean, dejen de pecar porque eso es malo, ¿verdad? Porque como dije antes, eso es una explicación muy superficial. Si usted se lo dice a un adolescente, no haga eso, no salga con esas personas, no vaya aquí, no vaya allá porque eso es malo, o porque soy yo el que se lo dice, se queda muy superficial. En cambio, dice, porque murió Cristo por nosotros, porque ya no necesitamos agradar a la gente, ya tenemos a alguien a quien le agradamos y sin merecerlo, solo porque fue su voluntad y su deseo. Entonces, por eso nos dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Ahí traten como de repasar un poquito estas ideas para tenerlo presente pues en la próxima semana para retomar desde aquí porque seguimos en esto mismo, seguimos como desmenuzando bastante estos dos versículos ya que son muy significativos para el tema de cómo entender nosotros el pecado para la vida del creyente en la actualidad, en el presente. ¿Ok? Oremos. Señor, te agradecemos por una vez más brindarnos la palabra con la cual reflexionamos, meditamos.
y también pues agradecerte porque por únicamente tu voluntad y deseo es que nosotros ahora somos aceptados y valiosos ante ti, únicamente porque tú así lo quisiste. Ayúdanos no solo pues a entenderlo, sino también a vivirlo plenamente día con día, Señor. Gracias por todo y te oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Muy buenas noches y bendiciones.